Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de la hora en que accedas a esta grabación. En la clase que tenemos de pollo de engorde, hoy tenemos un invitado muy especial, así que buenas noches y bienvenidos. Buenas noches, me presento, mi nombre es Natalia María Botero, soy estudiante de último semestre de Ingeniería Química. No sé si me escuchan bien. Yo le echo bien la Sí, la escuchamos bien. Y se puede ver bien la pantalla también. Sí, claro. Listo, Sí, se ve bien. muchas gracias. Bueno, les quiero hablar en esta ocasión de por qué es necesario tratar el agua, en esta ocasión pues para los pollos. Es indispensable el agua porque ustedes saben que es esencial tanto para nosotros como también para las aves. Es necesario mantener la calidad adecuada, ya que los pollos consumen el doble de agua por gramo de alimento. Además, mantener el agua limpia nos produce una buena producción, la buena salud y el bienestar de nuestros animales. Cuando tratamos el agua, no solamente controlamos esa contaminación bacteriana, sino la contaminación por algunos elementos patógenos pues, que producen enfermedad y también por agentes químicos, como por ejemplo metales pesados, entre otros. Bueno, vamos a hablar de algunos agentes microbiológicos y físico-químicos que afectan la calidad del agua. Algunos agentes microbiológicos que se encuentran en aguas superficiales pueden ser, como por ejemplo, las bacterias, los virus, los protozoos, las cianobacterias. Estos son algunos de los agentes que me pueden producir enfermedad en los animales o también pues, en seres humanos. Entre estos están las Escherichia coli, la salmonela, entre los que ustedes pueden ver ahí. Bueno, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque algunos agentes patógenos, como por ejemplo la bacteria Escherichia coli, pueden en el agua cuando está contaminada, cuando esta fuente de agua es tratada, entonces puede venir, por ejemplo, esta bacteria y me puede generar la enfermedad de coliliosis. Yo creo que ustedes lo han escuchado y algunos de los síntomas que esto genera son el abdomen inflamado, agotamiento, piel oscura, material fecal color verde o somnolencia, entre otros síntomas que me puede generar. Por eso es tan importante el tratamiento del agua. Otra bacteria que puede también venir en el agua es el Clostridium, que es otra bacteria. La enfermedad genera la colitis necrónica y los síntomas que genera es la diarrea, animales deprimidos, plumas erizadas, y esta es una enfermedad aguda con alta mortalidad. Entonces, por eso es importante tratar el agua. Estas son algunas de las enfermedades que se puede generar cuando el agua viene contaminada. También se generan otras enfermedades por la salmonela o las caries, otro tipo de microorganismos. Los aspectos físico-químicos del agua son sustancias químicas disueltas e insolubles en el agua, que pueden ser de origen natural o antropogénico. Entonces, por ejemplo, son características que lo podemos impresionar por los sentidos, por ejemplo, por la vista, el olfato. Alguna de estas propiedades son, por ejemplo, la turbiedad, sólidos solubles e insolubles, color, olor, sabor, temperatura y pH. Bueno, no hablar de todas las propiedades, pero una de las más importantes es la turbiedad. La turbiedad es la que genera en el agua. Por ejemplo, ustedes acá ven esta figura y acá en esta parte derecha vemos el agua limpia, transparente, agua de buena, entonces así. La turbiedad se genera más que todo en arcillas,
o también tierra finamente dividida. Los colores son partículas muy pequeñas, pero son partículas que están en el agua y que es necesario que sean, a partir de un tratamiento químico, es importante juntos para poder luego ser separadas. Estos coloides son de diámetros de 1 a 1000 micrómetros, son muy pequeñas, y estas partículas son las principales de la turbidez del agua. ¿Por qué les hablo de estas partículas? Porque ustedes pueden decir, bueno, ¿cómo separo esas partículas? Acá me están generando esa contaminación, ¿y cómo hago para que quede así un agua limpia, sana, poder dar a los animales? Entonces es necesario hacer un tratamiento químico para que luego estas partículas, al ser aglomeradas, ellas puedan ser separadas y ya pueden quedar. Bueno, esa arena, para poder que ella sedimente, o sea, que se pueda depositar en el fondo de ese vaso, se demora 38 segundos, como dice acá. Se demora 38 segundos, se demora muchísimo tiempo en ellas poder depositarse en el fondo, digamos, de cualquier recipiente. En el caso de esas partículas coloidales, que yo les comento que son partículas muy pequeñas, que son las responsables de la turbidez, se demoran 63 años para poder ser separadas. Es necesario aplicar coagulantes, que eso más adelante se los explico. Entonces acá es una tablita que explica cuánto se demora, por ejemplo, la grava en sedimentarse, cuánto se demora una bacteria, se demora 55 horas. Entonces ustedes pueden ver que es imposible que a simple vista ustedes dejen un agua en un recipiente, en un tanque, y ellas vayan a sedimentar o se vayan a necesitar solas de poder ser separadas. Es necesario hacer un permanecer nada. Se escucha entrecortado. Perdón, doctora, se está escuchando un intermitente. Ese no es el único tratamiento que hay de muchas tecnologías, pero es el que utiliza agua para consumir. Natalia, perdón, pero se escucha mucha interferencia. Normalmente se utiliza para tratar el agua para consumo humano, pero también se puede utilizar para el agua de los animales y en este caso de las aves. Ese es el proceso, normalmente ese es el proceso que se utiliza para tratar el agua. Es el proceso convencional de los patógenos. En este caso tenemos diferentes operaciones unitarias en este proceso. Primero se inicia con una dosificación de un coagulante, que por lo general son sales, que puede ser sulfato de aluminio o cloruro férrico, que se llama la coagulación, que es este proceso de acá. Ya luego sigue la floculación, más adelante les voy explicando más a profundidad, que es cuando ya
aglomeramos cada una de las partículas y ellas se van sedimentando o se van depositando en el fondo de cada uno de esos tratamientos para poder separarlos. El sedimentador, entonces acá ya quedan los depósitos de lodos y puede salir por acá por debajo y se pueden separar. Finalmente va la filtración, que por lo general es con grava, arena, carbón activado. Y finalmente pasamos a la desinfección, que generalmente es con cloro. Bueno, entonces empezamos con la coagulación. La coagulación se lleva a cabo generalmente cuando se adicionan sales de aluminio o de hierro y consiste en la reacción de ese coagulante que nosotros adicionamos, que son sales. Es la reacción de esas sales con el agua. Entonces en el agua están esas partículas, como les decía ahora, esas arcillas o esas arenas o esos coloides que están en el agua y es necesario que ellas reaccionen con el agua para que se vayan aglomerando en partículas más grandes y para poder ser luego sedimentadas. En este caso vemos este dibujo acá arriba donde dice floculación. Entonces el agua va reaccionando con esas sales, entonces, y ellas se van depositando en el fondo, que esto ya es la sedimentación. Cuando ya se ve, porque ustedes veían que esa agua turbia, que estaba llena de sucios, llena de partículas, de arcillas, a medida que se va adicionando el agente químico, esas sales, entonces ellas van reaccionando con esos coloides y entonces ya se van precipitando y va quedando el agua más clara, que eso es lo que necesitamos, un agua limpia, un agua con turbidez baja. Entonces, este es un proceso que es muy rápido, toma más de segundos y también se lleva a cabo en una unidad de tratamiento denominada mezcla rápida. ¿Por qué? Porque necesitamos, es así como por ejemplo cuando tenemos agua con azúcar, necesitamos agitarlo para poder que sea disuelto, sale. Simplemente aquí necesitamos que reaccione o que digamos ellas tengan contacto a sal y para que haga su tratamiento. Entonces necesitamos que haya una mezcla rápida en ese proceso. Es en este caso acá lo que les mostraba ahora. Por lo general acá hay como un resalto hidráulico, que lo que quiere decir es que hay una mezcla muy rápida para poder que esa sal reaccione con el agua, como que se junten y poder hacer el proceso. Bueno, ese es el primer proceso, que es la coagulación. Luego seguimos con la floculación, que la floculación es ese proceso mediante el cual las partículas que ya chocaron con el agua van aumentando en su tamaño. Entonces ellos van a aumentar su tamaño y van a aumentar en peso. Entonces ya vemos que, por ejemplo, acá esas partículas que están en el agua, que son esas arcillas, todas esas arenas, todo eso sucio, o también bacterias, todo eso, ellas se van chocando y van creciendo en tamaño, en peso, y ellas van cayendo, se van depositando en el fondo del recipiente. Eso es lo que necesitamos para luego separar. Entonces, digamos, esas partículas grandes se denominan flóculos, así se llaman, y estas pueden ser removidas más fácilmente ya en el proceso de la sedimentación o la filtración. Entonces acá ya en la sedimentación vemos cómo ellas ya se van depositando y nos van dejando el agua acá clara, limpia. Bueno, acá en el tema de la sedimentación, como les hablaba ahora, es el proceso mediante el cual se depositan o se precipitan los materiales. Tener grandes partículas por su propio peso, los grumos se depositan en el fondo del sedimentador. Por ejemplo, acá vemos como el agua estaba muy sucia, muy turbia, y a medida que vamos adicionando la sal química, que por lo general es el sulfato de aluminio cloroférrico, entonces van chocando con el agua y me van generando esas partículas más grandes que ya se empiezan a precipitar acá. Ya se empiezan
a separar. Entonces el agua ya me va quedando limpia, me va quedando pura. Y ahí también van precipitando bacterias, virus y demás. En el tema de la filtración, esta es la filtración convencional, pero hay muchos tipos de filtración. En los sistemas de filtración trata el agua pasándola a través de lechos de materiales granulares. Entonces tenemos grava, carbón activado, entre otros, que retiran y retienen los contaminantes. Los sistemas de filtrado convencionales hacen todo el trabajo al eliminar la mayoría de protozoos, virus y bacterias. Entonces, después de que pasa por el sedimentador, ya digamos se ha retirado una gran cantidad de sedimentos, ciertos sólidos, pero todavía viene con algo de partícula, de turbiedad. Entonces es necesario pasar por un lecho filtrante que está compuesto por arena fina y ya luego pasa por la arena gruesa y por gravilla, que son piedras más grandes. Entonces el agua pasa por acá por encima. Acá en este lecho filtrante lo que hace es que retiene esas partículas que todavía vienen en el agua y finalmente sale un agua mucho más limpia por acá por debajo. En esta filtración hay otro tipo de filtrados. Hay veces solamente utilizan arena fina, arena gruesa, o no utilizan el carbón activado. Eso depende de la fuente de agua. Hay fuentes de agua que son muy contaminadas, que por ejemplo vienen con metales pesados o vienen con un alto color o con una alta turbiedad. Entonces uno tiene diferentes procesos o tecnologías dependiendo de la fuente de agua. Si la fuente de agua viene de pozo o si viene de un lago o no sé, muchas fuentes o de agua superficial, dependiendo de eso también se hace el tratamiento. No siempre se hace el mismo tratamiento. Bueno, y la desinfección ya es el último paso, que es cuando ya se ha hecho toda la adición de insumos químicos, la floculación, que es esa aglomeración de partículas para poder que se sedimenten acá. Finalmente el filtrado ya es como para mí es como la parte donde perfecciona todo, donde se va quedando todo esas otras partículas que no se han quedado en estos otros procesos anteriores. Y finalmente pasamos a la desinfección, que es realmente con cloro los derivados de esto. Desinfectar el agua significa eliminar de ella los microorganismos existentes capaces de producir enfermedades. Lo que hace la desinfección es eso, es eliminar los microorganismos. Desinfectantes como el cloro y derivados pueden formar en el agua una serie de especies químicas cloradas de diferentes eficiencias. Por otro lado, la condición del desinfectante determinará el tiempo de contacto necesario para destruir los microorganismos. Entonces, al final, ya queda la desinfección y ya me pasa al agua de almacenamiento. Este es el proceso. El proceso convencional normalmente se utiliza para tratar agua para consumo humano, pero como les digo, también hay otros tipos de tecnologías para tratar el agua. Pues de esto quería hablarles así como a grandes rasgos de cómo era el tratamiento del agua. Ya Henry les habla también de cómo lo usan, cómo lo utilizan y cómo él desde su experiencia hacen diferentes tratamientos con el agua en las plantas, pues para los. Sí, quería hablarles de esto. Muchas gracias. Variarles un poco con esto. Entonces, por hoy, pues, miraremos ya las preguntas y las inquietudes que tengan todos sobre el agua, pues acá estoy en capacidad de contestarlo. Las inquietudes y preguntas muy enfocadas en el agua para el curso, para que el curso tenga una buena secuencia. Cuando estemos hablando de un tema, no pregunten de otro, sino
enfocarnos en el tema que hablamos hoy. Entonces escucho preguntas, pero muy enfocadas a todo lo que tiene que ver con el agua de bebida. En este caso, que estamos hablando de pollo de engorde. Y también los invito mañana muy cordialmente, el primer envío que voy a hacer por el canal de YouTube, también de tratamiento del agua, pero enfocado a gallinas ponedoras. También va a ser a las 7 de la noche por el envío por el canal de YouTube mío directamente, a ver el primer envío que me van a colaborar a hacer.